querido colega, no sé si lo dijo terrible cerebro por la bocha. No, nos honra con su presencia, se lo agradezco infinitamente. Así que hoy No, a declararlo miembro honorario de nuestro Instituto de Derecho Administrativo y lo vamos a invitar a que nos acompañe en la conferencia de la Magíster Fabiana Siaca sobre la responsabilidad del Estado con perspectiva de género en nuestra jurisprudencia. Así muy amable, doctor. Le vamos a pedir a la doctora Liliana Villafañe que por favor registre bien, así lo invitamos a las sucesivas reuniones que tengamos. Sí, doctor, ya lo invitamos, ya tenemos registrado, incluso para disertar lo hemos invitado al doctor. Perfecto, acá está presente nuestro presidente honorario, que es el doctor Julio Isidro Altamira Gijena, así que acá lo tenemos presente también. Perdón, doctor, ¿me permite una palabra nada más? 2 minutos. Por supuesto, por supuesto. En primer lugar, para mí es un honor estar con ustedes. Conozco Córdoba, estuve en la Universidad de Córdoba, la vieja, la gran Universidad de Córdoba, con ese gran y hermoso patio. Caminé por esa calle empedrada, hermosa, con el monumento al fundador, que no recuerdo el nombre, del fundador de Córdoba. Jerónimo Luis de Cabrera. Exacto. Conozco al doctor Altamira, nos conocimos, tuvimos algún breve contacto en la Universidad Austral también, al cual le mando saludos, que lo vi por allí. Y luego, cuando reciba el correo electrónico de invitación, como es de estilo Lilian, voy a dejar mi teléfono, o Tamara tiene mi teléfono. Perfecto. Mi teléfono, y hoy día es muy fácil conectarse por WhatsApp. Perfecto. Estamos tan al lado. Así es. Nos conectamos en 2 minutos por WhatsApp y podemos intercambiar. Entonces, no quiero robarles más tiempo. Gracias por la hospitalidad de siempre. Y el honor es todo mío encontrarme con ustedes. Y gracias a Tamara, que fue la que hizo el nexo Sí. Ya se lo vamos a agradecer. Usted sabe que con ustedes, nuestros hermanos del Río de la Plata, estamos muy cerca del corazón y los afectos, y a veces querríamos estar más cerca, pero hay circunstancias que no dependen íntegramente de nosotros. Sí, pero entiendo lo que dice. Entiendo lo que dice. Pero yo creo que esa escuela del Río de la Plata, como se llamaba en una época donde no distinguían entre uruguayos y argentinos, ni en el derecho procesal, ni en el derecho administrativo, algún día la volveremos a reconstruir, porque están dados los condimentos esenciales, que es el respeto mutuo, doctor. Así que gracias, y lo vamos a recibir con los brazos abiertos en este instituto, se lo puedo garantizar. Así que muchísimas gracias Julio por estar con nosotros. Y entonces, si les parece bien, damos comienzo a esta conversación que va a dar, esta conferencia que va a dar la doctora Siaca, y si les parece bien, le concedemos el uso de la palabra. Al finalizar, todos podremos comentar o hacer preguntas. Así que iniciamos la sesión. Bueno, antes que todo, un saludo cordial para todos. Un agradecimiento especial. A mí me emociona mucho cuando participo en las reuniones del Instituto de Derecho Administrativo, porque tengo la oportunidad de hablar delante de mis maestros, el doctor Palazzo, el doctor Altamira, mi querida profesora, la doctora María Inés Ortiz, y no quiero dejar de nombrar a otro montón de personas con las que siempre me he sentido sumamente cómoda de hablar en esta reunión del instituto. ¿Por qué elegí la temática que elegí? Hemos hablado en gran oportunidad de veces de lo que es la responsabilidad del Estado, pero he elegido una sentencia en realidad, si se quiere, nueva, porque es una sentencia que sale de la sala primera de la
de las cámaras contenciosas administrativas federales, que está fechada en noviembre del 2020. ¿Por qué me pareció interesante traer esta sentencia para conversarlas con ustedes en esta reunión del instituto? Porque si bien es cierto, miren, hay una particularidad que los propios sentenciantes los ponen de manifiesto al momento en que empiezan a analizar la sentencia de primera instancia. ¿Cuáles son los hechos que han acontecido aquí? Dos niñas menores de edad, 2 niñas de 15 años, atraviesan un predio del ferrocarril en la municipalidad de Morón, el predio de Aedo, y son atacadas sexualmente por una persona que, no obstante la instrucción penal preparatoria, no puede ser condenado, nunca se le encontró a esta persona. No obstante, se va a iniciar una acción de resarcimiento ¿contra quién? Contra el Estado Nacional, representado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Transporte, contra la ONAVE, que es el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado, contra la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la CNRT, la Municipalidad de Morón, y finalmente contra quienes son las 2 concesionarias de la prestación del servicio público de ferrocarril, que son All Center, que es American Latina Logical Center S.A., que en realidad va a ser la condenada. Van a haber varios condenados en este juicio, pero Trenes Buenos Aires S.A., en el transcurso de la investigación penal preparatoria se llega a la conclusión que el predio a donde han acontecido los hechos delictivos no estaba bajo la órbita de la concesión de Trenes Buenos Aires S.A. Fíjense ustedes lo largo de este proceso. A mí me llamó la atención. Los hechos delictivos acontecidos en contra de 2 menores de edad transcurren el 1 de agosto del año 2003. La sentencia de Cámara es de noviembre del 2020. Han transcurrido largos 17 años donde estas niñas han sido sometidas a este proceso, hoy ya mujeres. No tengo la fecha de la sentencia de primera sentencia de primera instancia. La jueza de primera instancia dice, bueno, vamos a condenar a quien es la concesionaria. Tengan ustedes en cuenta que la demanda comienza, porque si bien es cierto de que no estamos en el juicio penal, como dije, el autor de la violación con acceso carnal nunca fue aprehendido, es una persona que se escapa. Las imputadas, las codemandadas en este juicio contencioso administrativo lo han sido por haber omitido su obligación de desmalezar del pliego, de iluminarlo, de cercarlo, porque la realidad es que parece ser, la sentencia es muy larga, tiene 120 páginas, con un análisis muy bueno de lo que ha sido la prueba. Este predio se había convertido en un lugar de riesgo para todos los vecinos de la municipalidad de Morón, en tanto que había vagones abandonados, no estaba iluminado, estaba lleno de malezas. Eso ocasionó esta situación de riesgo a donde se imputa de responsabilidad en primer lugar a la concesionaria y a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Los van a hacer, la sentencia de primera instancia los hace responsables en concepto de daño moral, daño psicológico, los obliga a pagarles un tratamiento psiquiátrico a estas personas. Yo después me llegué a pensar si la condena es para 3 años de tratamiento psicológico y los hechos fueron en el 2003 y en el 2020, qué tarde que llegó aquí la justicia, ¿no? Pero por lo menos, y yo la rescato esta sentencia, es porque cuando empieza el análisis de la sentencia, bueno, concluyo un poquito con lo de la primera instancia, no le hace lugar a la sentencia en contra ni del Estado Nacional ni de la Municipalidad de Morón, hace lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva de la firma TBSA, que yo ya dije, y de la ONAVE, que la ONAVE nunca va a ser considerada responsable. También habla de la falta, declara abstracto lo que es la intervención de la provincia de Buenos Aires como un deber de seguridad sobre este predio que se convirtió en esta situación riesgosa, ¿no?
cuando llega digamos, apelan todos, ¿no? Apela la actora, apela la concesionaria, apela el Estado Nacional por la distribución de las costas, apela a la psiquiatra por la determinación de sus honorarios. Entonces, en el momento, y esto es lo que me gusta, en el momento en que los jueces de cámaras van a pasar a analizar los hechos, dicen, muy bien, yo tengo acá unas circunstancias, menores de edad, que fueron víctimas de un abuso sexual agravado con acceso carnal en los viejos talleres del Ferrocarril Sarmiento. No se pudo individualizar al agresor. La acción resarcitoria, ¿qué es lo que requiere probar? Requiere probar que el accionar del delincuente está agravado. ¿Por qué? Por la acción y la omisión de las codemandadas. Y esto es muy importante. Entonces, dice, la demanda se funda en ¿qué? Ya lo había dicho antes, hay una deficiente iluminación, limpieza, higiene y conservación y una falta de vigilancia del lugar a donde se han sucedido los hechos. De hecho, parece ser que las menores estaban hablando con su celular en las afueras, viene este hombre con una bicicleta, las obliga a ingresar a este predio y ahí las viola y las accede carnalmente. Entonces, si la responsabilidad del resarcimiento está dado por este incumplimiento de estas obligaciones, dice el juez, dicen los jueces de cámara, el camarista fue quien suscribe el primer voto, Facio, después tiene una disidencia parcial y otro de los camaristas que va a votar totalmente a los argumentos del juez Facio, que es quien hace el primer voto. Lo importante del juez es que él empieza a decir, más allá de la responsabilidad concurrente, hay realmente un encadenamiento causal, acordemos, relación de causalidad, son los elementos que siempre hemos visto cuando hemos estudiado la responsabilidad del Estado. Pero vamos a ver cómo, en mi opinión, brillantemente, el juez lo va a matizar con lo que son los tratados convencionales, la protección de los derechos humanos y la protección de las mujeres. Entonces, dice, hay un encadenamiento causal por la comisión por parte de un tercero en un predio sin vigilancia ni mantenimiento, concesionada a la firma y sin suficiente control por parte del organismo regulador, todos jurídicamente relevantes. Y esto es un punto importante, porque ya vamos a ver cómo, si bien es cierto, y lo va a decir el juez apenas empieza en su análisis, ojo, en el año 2003 no estaba, en el momento en que ocurren los hechos, todavía, digamos, tengo que aplicar el código de Vélez-Sarsfield en razón de que la ley de responsabilidad del Estado Nacional se dicta recién en el año 2014. O sea, que la causa se resuelve con la aplicación de los viejos principios del Código Civil de Vélez-Sarsfield. Pero para definir el alcance de las obligaciones de cada uno de las personas a quien le va a imputar responsabilidad, va a utilizar la sentencia los estándares de protección más fuertes que derivan del derecho convencional para protección de las mujeres. Y aparte de que tenemos esta relación causal, que han sido causa eficiente, este incumplimiento de estas obligaciones por parte de estos entes nacionales han sido estos incumplimientos jurídicamente relevantes, porque había deber jurídico de realizar estas acciones, primero de mantener el predio en buen estado, segundo de controlar, fueron causa eficiente del daño. Y además, y acá hay otro punto importante, ¿por qué pongo que la existencia, que no podemos contar con la culpa de las víctimas que eran menores de 15 años? Porque en la medida que le relate cómo se van a ir desenvolviendo, van a ver ustedes que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte trató de liberarse de su responsabilidad, echándole la culpa al comportamiento de las menores y diciendo que iba a haber un enriquecimiento sin causa por parte de las personas quienes debían haber custodiado la conducta de la menor, es decir, la madre de las víctimas. Van a ver que acá, utilizando las convenciones de Belém do Pará, las convenciones internacionales de defensa de la mujer,
el camarista le va a decir, no, momento, no podemos tomar la culpa de la víctima. En estos casos donde hay violación, hay delitos que atentan en contra de la integridad sexual, la declaración de la víctima es la prueba contundente, porque por lo general este tipo de delitos no se realizan en presencia de terceros. Pero vamos a ver entonces las sentencias apeladas por la parte actora, ya lo dije, que dice que considera que también es responsable el Estado Nacional, la jueza de primera instancia lo había dejado afuera, el ONAVE, la Municipalidad de Morón y la otra concesionaria. Además quiere que le incrementen los montos por el daño psicológico y por el tratamiento psicológico y el daño moral. La concesionaria también dice, no, miren, ustedes cuando a mí me obligan a tener en buen estado el predio, en realidad me están colocando, dice la concesionaria, como garante del orden público. No solamente tengo que cuidar los bienes que componen mi concesión, sino que tengo que prevenir hechos dañosos, de lo cual no es mi obligación, porque es la obligación del Estado prevenir esos hechos dañosos y no mío. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte dice, no se dan los requisitos para que se configure la responsabilidad del Estado por actividad lícita por omisión. Yo cumplí, yo le imponía sanciones al concesionario, lo sancioné un montón de veces tratando de obligarlo a que limpiara el predio, los desmalezara, sacara los vagones que ya no estaban en funcionamiento, los cercara, para evitar que esto se convirtiera en un elemento de riesgo para todos los vecinos de la municipalidad de Morón. El Estado Nacional por la distribución de las cortas. La sentencia de Cámara empieza a ser una primera punto de partida. Dice, aquí están, ¿qué es lo que está implicada? Está implicada la integridad física y moral y la dignidad de dos mujeres, niñas, en los términos de las convenciones internacionales de derechos humanos, ya que tenían 15 años de edad al momento en que fueron atacadas sexualmente. Voy a apelar, dice la sentencia de Cámara, a los artículos 75, inciso 22, que me incorpora estos tratados. Yo acá los he transcriptos para que ustedes lo vean, la Convención Belén do Pará, que es el nombre que no me salía recién, la Convención Belén de Pará, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, lo va a citar profusamente los camaristas en la medida que desarrollan la ley de modificación de las previsiones del Código Penal respecto a los delitos cometidos en contra de la integridad sexual, la ley de protección integral de las mujeres y además la ley Micaela de capacitación para todos los sectores del Estado. Porque una vez que termine de explicar cómo ha resuelto la sentencia de Cámara esta situación y cómo ha utilizado los estándares reforzados de las convenciones internacionales, voy a hablar de lo que para mí, en las conclusiones, de lo que para mí son las tres funciones que lleva la responsabilidad del Estado, que es una función preventiva, una función resarcitoria y una función pedagógica. Esto de la función pedagógica lo voy a poner en hincapié porque esta interpretación que hacen los jueces de los estándares de protección de las mujeres, de las niñas, también pueden ser tomados por los funcionarios que diseñan políticas públicas, ¿no? Por eso creo que es importante esta óptica que tienen que tener todos los poderes del Estado al interpretar con perspectiva de género las situaciones que llegan a su consideración, porque significa superar estereotipos donde se mire el comportamiento de las mujeres o la conducta de las mujeres de acuerdo a su ocupación, a su conducta sexual. Es tratar de romper con estos estereotipos y tratar de juzgar, ¿no?, con otra perspectiva. Por eso es que se me ha resultado sumamente interesante traer a colación esto. Fíjense que seguidamente cuando la Corte dice cuando la Cámara, dice de que va a tomarle el artículo 75, inciso 22 y el 23 que le obliga al Estado argentino a una acción positiva en defensa de las mujeres, los niños y los ancianos, empieza a citar fallos, seguidamente cita fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso Fernández Ortega versus México, donde dice que
que todo derecho, la violencia en contra de la mujer es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que trasciende a la clase, a la raza, o al grupo étnico, al nivel cultural, va más allá. Y el otro caso, que es González y otras, que es Campo Algodonero versus México, que es la cita de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2009, que habla de las estrategias de prevención. Y ahí dice que las estrategias de prevención deben ser integrales. Esto del resarcimiento integral, en el momento, lo toma mucho el camarista en el momento en que tiene que fijar lo que es el daño moral, el pago de la terapia para las menores durante 3 años, el pago del daño psicológico, y debe haber también en esta visión, prevenir en contra de todos los factores de riesgo. Imagínense ustedes, porque después, en el relato de la causa, en el análisis de los hechos, con posterioridad que pasan los hechos ocurren el 1 de agosto. El 9 de agosto, como todos los vecinos de Morón hacen una sentada diciendo de las condiciones infrahumanas que se vivían por este predio abandonado entre medio, si todos los vecinos colindantes se quejan con ellos, empiezan a tomarse, la municipalidad de Morón interviene en el asunto, trata de limpiar, trata de obtener lo que es una tenencia precaria del predio para ver si de alguna manera lo podían limpiar, lo podían cercar, lo podían iluminar, para que dejara de ser este factor de riesgo para todos los vecinos que habitaban, y además que esto manifiesta este elemento, este factor de riesgo es como que agudiza la violencia en contra de las mujeres. Bien, dice, seguidamente empieza a valorar el fallo de Cámara, y cuando valora los hechos que los llevan a la conclusión de la causa, va a decir, tenemos primero los hechos delictivos, quién era el titular del terreno al momento en que los hechos se llevaron a cabo. A través de la titularidad del terreno lo va a responsabilizar al Estado Nacional, porque le va a decir, ojo, vos concesionaste este terreno, pero seguías siendo el titular del dominio sobre este terreno, y a las concesionarias, en virtud de esta delegación o delegación estructural de cometidos, de estas transferencias de funciones en ejercicio de función administrativa, es que va a responsabilizar a las otras codemandadas en esta causa. Fíjense, de la investigación penal preparatoria tenemos entonces, habíamos dicho que teníamos los hechos, la titularidad del terreno y la concesión de dichos terrenos a quienes estaban explotando el servicio de transporte ferroviario. Sabemos que por la investigación penal preparatoria hubo un abuso sexual con acceso carnal el 1 de agosto del 2003. Las menores involucradas tenían 15 años de edad. Como les anticipé al comienzo, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte pone en duda estos hechos, ponen dudas de que las menores no conocieran al culpable de que los viole, ponen duda de que la madre de la menor no tendría que haber cuidado a las menores para que no tuvieran que transitar por este lugar que era tan peligroso, que no estaba iluminado, que no estaban cercados. Y dice, si yo pago por un resarcimiento patrimonial a las personas que han sido víctimas del delito, en realidad estoy enriqueciendo sin causa a quien debió haber cuidado a estas menores que eran sus progenitores. Aquí nuevamente, con cita de la Corte Interamericana, el caso que ya anticipé, Fernando Ortega y otra versus de México, dice, cuando se pone en duda las manifestaciones de las menores en la investigación penal preparatoria, no se tiene en cuenta la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la declaración de la víctima es la prueba contundente en este caso de tipo de delitos. Como dije anteriormente, generalmente, salvo que se produzca la violación por una o en manada, es decir, por varias personas, no hay otras personas que sean testigos. Y además, seguidamente, la Cámara empieza a analizar que en la investigación preparatoria, tanto la perito
trabajadora social, como la perito psicológica, dicen que las declaraciones de las menores eran coherentes y se correspondían a uno de estos tipos de delitos. Respecto de la titularidad del terreno, este eran los otros elementos de hecho que también vamos a ver cómo lo va a empezar a analizar la Cámara para poder llegar a determinar la responsabilidad de todas las codemandadas, con esto de la perspectiva de género que toma de los tratados de derechos humanos. En realidad eran del Estado Nacional, tal como manifiesta, quien era titular del predio en Aedo, Municipalidad de Morón, era el Estado Nacional, tal cual lo manifiesta la ONAVE en la contestación de la demanda. Habían sido dados en concesión a All Central S.A. a través de una concesión integral en el marco de la ley 23.696, decreto 666 de 1989. Se trataba de los inmuebles de los talleres de Aedo y hay diversas notas que acreditaban el estado de abandono. Es muy prolija la sentencia, las va describiendo a cada una de las pruebas. Luego, por eso acá les decía esto de que con posterioridad que ocurren los hechos. El 6 de agosto, ¿qué es lo que pasa? Se juntan la nación, la provincia, la municipalidad, el ONAVE, las concesionarias y firman un acuerdo. Claro, los vecinos habían hecho una sentada en base a lo que le había pasado a estas dos niñas y entonces, en base a este acuerdo, ¿qué es lo que permite la concesionaria? La concesionaria permite el ingreso, se compromete a través de este acuerdo del 6 de agosto a dejar ingresar a las fuerzas de seguridad en el predio y la municipalidad le pide a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte que le dé en una posesión precaria el predio. La ONAVE se compromete porque en ese predio había vagones de la ONAVE que estaban ahí abandonados, que no servían para nada. La ONAVE se compromete a tratar de retirarlos. Llega tarde, pero hay un intento por parte de todas las involucradas e indudablemente la concesionaria demuestra, si yo estoy permitiendo que ingresen la fuerza de seguridad, quiere decir que yo estoy siendo responsable de lo que es ese predio, ¿no? Bien, ¿qué es lo que denuncia, no es cierto, la firma All Central? Dice que hay una contradicción, es decir, cuando apela la sentencia de la primera instancia, dice, en realidad, dice la jueza de primera instancia incurre en una contradicción. ¿Por qué? Porque me responsabiliza a mí por incumplimiento de obligaciones contractuales, pero apela a la responsabilidad objetiva del 1113 del Código Civil. ¿Qué le contesta el camarista? No le dice. En realidad, dice, usted firma All Central S.A. es responsable por aplicación del 1107 del Código Civil. El 1107 del Código Civil, que claramente los dice, los hechos o las omisiones en el cumplimiento de las obligaciones convencionales no estarán comprendidos en los artículos de este título, sino degeneraran en delitos del derecho criminal. Indudablemente que el incumplimiento de estas obligaciones contractuales han devenido en un ilícito de tipo penal. Entonces le dice, te hago responsable porque tenías la guarda de un predio que creó un escenario riesgoso, dado el cumplimiento de tus obligaciones contractuales, que generó causalmente que se produjeran esta violación de estas dos menores. Entonces, después empecé a analizar, ha existido un incumplimiento, y esta palabra es importantísima. Si me extiendo un poquito más del tiempo, pido disculpa, pero es que quiero remarcar cómo es la concepción que tiene el camarista cuando va haciendo. Porque es decir, hay incumplimiento de obligaciones contractuales, hay nexo causal entre la obligación de mantenimiento y conservación de los bienes y el daño ocasionado a los menores. Y acá cuando habla del incumplimiento de la antijuricidad de la conducta de All Center, hay un incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Fíjense,
si tiene que determinar si hay un incumplimiento de una obligación contractual, a esa obligación contractual la analiza a través de la mirada experta en urbanismo con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir? Empieza a tener citas de lo que son la perspectiva de género del urbanismo y dice, hay que tratar de evitar que haya en las ciudades, el derecho urbanístico con perspectiva de género habla de evitar que en las ciudades hayan espacios, que los espacios no son neutros, los espacios pueden generar situaciones de riesgo y tratar de evitar que se generen estos espacios de riesgos para las mujeres. Hace cita Ortiz de Escalante, Ana Falú, entre otras. Por eso que para la obligación, indudablemente, empiezan a analizar lo que es el pliego de bases y condiciones, empiezan a analizar lo que es el contrato de concesión. Sí, las obligaciones son legales y surgen, como ya lo venía definiendo el Código Civil, o como lo viene definiendo el contrato, o como lo viene definiendo el pliego de bases y condiciones. Pero analiza esa obligación conforme a estos estándares internacionales que le obligan a reforzar la protección de menores, de mujeres, de ancianos. En nuestro caso, de mujeres, ¿no? Bien, cuando empieza a analizar y así le atribuye una conducta antijurídica a la empresa concesionaria por incumplimiento de sus obligaciones, lo encuadra en el 1107 del viejo Código Civil, acuérdense, año 2003, la Ley de Responsabilidad del Estado es del año 2014, así que están encuadrados en el viejo código. Después entra a analizar nuevamente lo que es la responsabilidad en la sentencia de Cámara de la Comisión Nacional de Regulación del Transportes. Y vamos a la falta de servicio del 1112, acá estamos en falta de servicio, es una comisión nacional que regula el transporte y dice, a este factor de atribución genérico lo voy a analizar, naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño. Presten atención al grado de previsibilidad del daño, porque va a tomar un concepto que viene de la Convención de Derechos Humanos, que me resulta sumamente interesante y les voy a hacer la relación con otra sentencia esta es una sentencia de la Sala 1 con otra sentencia de la Sala 2. Respecto de la naturaleza de la actividad, el decreto 1388 le otorga a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte objetivos, deberes, facultades y funciones. Inequívocamente, dicen los jueces, después que analizan todo este decreto donde están relatados cuáles han sido los objetivos, deberes, facultades y funciones que tiene la CNRT, había deberes jurídicos, pero deberes jurídicos, ojo, dice, que eran mandatos expresos y determinados, Pero paralelamente dice, es necesario que yo analice estos deberes jurídicos expresos y determinados bajo los principios del derecho internacional de los derechos humanos, que establecen estándares expresos directamente aplicables. Y así va a citar jurisprudencia, la cita también a Claudia Caputi, y donde dice que el Estado debe actuar con la debida diligencia a los fines de tutelar los derechos de las mujeres, porque tienen una protección especial en este marco jurídico internacional. Entonces, por ejemplo, Claudia Caputi, citan un artículo de Claudia Caputi donde habla del urbanismo, ¿no? Y dice que la instalación de luces, el desmalezamiento de pastizales evita zonas de inseguridad en los escenarios comunales. Entonces, deberes jurídicos concretos, pero estos deberes jurídicos concretos, al momento de analizar lo que es la falta de servicio, le voy a poner la idea de los estándares internacionales de protección que derivan de los tratados internacionales de derechos humanos, con especial protección de la mujer. Los medios que dispone el servicio. Dice, en el relato dice, en realidad, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte debió desplegar, porque los medios para detectar
el estado de abandono en que se hallaba el predio, que era un escenario de riesgo real para las mujeres, porque era un lugar proclive a la comisión de delitos semejantes y para prevenir la materialización de los delitos de esta clase. Dice acá el camarista, el hecho de que la Comisión Nacional de Regulación de Transporte le haya aplicado sucesivas sanciones que la concesionaria pagaba y que después no revertía su comportamiento, no fue suficiente. Tenía más medios, no era suficiente lo que hizo con solamente aplicarle sanciones porque no fue un resultado positivo de que revirtiera la concesionaria el cuidado de los predios estos. Entonces, nuevamente dice que lo que se procura lograr con los medios de los que se dispone servicio es este estándar convencional reforzado de la debida diligencia en la protección de la mujer y el objetivo de su estatuto mezclado con el objetivo del estatuto de la función de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que era dar la mayor seguridad a el transporte de pasajeros o el transporte de carga a través de redes ferroviarias. ¿Se entiende esto? Entonces está diciendo, tenías los medios, pero a los medios no los utilizaste con la finalidad que te determinaba tu estatuto de creación y además de ello no analicé este objetivo que debías cumplir con los medios de los que disponías utilizando los estándares convencionales reforzados de protección a la mujer. El lazo que une el tercer elemento para determinar la responsabilidad era el lazo que unía a la víctima con el servicio. Considera el camarista que sí se hallaba configurado un deber jurídico, y esta idea para mí es importantísima, porque la repite reiteradamente con cita del fallo de la Corte Suprema. Dice, hay un deber jurídico determinado basado en una obligación preexistente. No era un deber jurídico indeterminado para la generalidad de los ciudadanos, esta generalidad de los ciudadanos que solamente tienen un interés legítimo, subjetivamente indiferenciado de seguridad. No, acá las personas que están estableciendo, que han interpuesto la demanda, le reconoce, ¿no?, un derecho subjetivo que está basado en el deber jurídico que tenía la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en base a una obligación que surgía de la ley. Al final, cuando hable de las conclusiones, voy a hacer referencia a doctrina. La doctora Salvatelli dice, ojo, que esto es muy importante para medir el artículo 3, inciso B, de la Ley de Responsabilidad del Estado, cuando se habla de omisión en el cumplimiento de los deberes establecidos legalmente. Deber jurídico de obrar, entonces, más estándar reforzado de diligencia de protección a la mujer. Bien, y acá hace referencia, fíjense que los tratados internacionales de derechos humanos hablan de una protección diferenciada para aquellos sujetos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Cuando yo recién cité el artículo 75, inciso 23, que hablaba de las acciones positivas que tiene obligado el Estado Nacional a tomar en la protección de mujeres, niños o ancianos, estoy hablando de personas que se considera que están en una situación de especial vulnerabilidad. Por supuesto que la vulnerabilidad siempre es relativa, pero son sectores que tradicionalmente siempre han estado en una situación de desprotección y lo que se tiende es a cambiar, como ya dije, este paradigma de análisis para darle una especial protección a estas personas en situación de vulnerabilidad. Grado de previsibilidad del daño. Y acá hay otra idea importantísima. Por favor, por eso lo tengo acá remarcado. Hablan de una palabra, ya no hablan de la relación de causalidad los camaristas. Inclusive, fíjense que acá fue cuando yo les dije que esta es una sentencia de la Sala Primera, están todos por iniciales porque en razón de los tipos de delitos de que se trata, se preserva la identidad de la víctima.
hace referencia a la sala 2 a una causa ARH. ¿Por qué habla de esta relación de evitación? Miren lo que pasa en la causa de la sala 2, que es del año 2017, que si ustedes leen después el artículo de Salvatelli, lo cita como uno de los precedentes. Después relato los hechos de la causa de la sala 2. Una mujer hace una denuncia por violencia de género a su marido. Esta mujer es acompañada por 2 policías, año 2017, por 2 policías federales que la acompañan al departamento del entonces su marido para que pueda rescatar de su departamento enseres personales, ropa. ¿Qué es lo que pasa? Uno de los policías federales se queda afuera, el otro policía se queda adentro. Se pone a llenar el acta. Conclusión, el hombre la mató a la señora y después se quitó la vida. Los hijos de este matrimonio le inician una demanda por daños y perjuicios a la Policía Federal Argentina. Y aquí, la sala 2, que es la que acuña esta frase de relación de evitación. ¿Cómo debo apreciar la obligación que está a cargo de las personas que deben brindar seguridad? Dice, no se trata de sucesos que acontecieron fenomenológicamente, sino que el análisis discurre sobre la representación de lo que podría haber sucedido si la conducta debida hubiera sido cumplida. Ustedes saben, en el otro caso de la sala 2, la Policía Federal se defendió diciendo que en realidad ningún protocolo le obligaba a los policías a actuar de distinta manera. Luego, como consecuencia, relata en este artículo de doctrina muy interesante, que habla de la recepción de las convenciones interamericanas en la regulación de la responsabilidad del Estado, dice luego, la Policía Federal sí pasó a tomar, a definir protocolos para actuar en esos casos. Pero miren qué tremendo el hecho. 2 policías no pudieron evitar que una mujer víctima de violencia de género fuera agredida a muerte por su expareja, quien después se quitó la vida. Entonces, no tenemos que hablar cuando analizamos el grado de previsibilidad del daño, no tenemos que hablar de la relación de causalidad, sino de la relación de evitación. Esto está precisamente remarcado en ambas sentencias, a ver, si hubiera tomado todas estas obligaciones que me obligaba el ordenamiento jurídico, podría haber evitado que sucedieran estos hechos. Y precisamente, dice la sentencia, que esta protección es una obligación estatal, esta relación de evitación, es una obligación estatal de fuente convencional, porque viene del artículo 3 de Belén do Pará y del artículo 2, inciso B, y 3, inciso A, de la Ley de Protección Integral 26.485. Con esto, le dice el camarista, no me ve, porque ¿qué decía la Comisión Nacional de Regulación del Transporte? Esto es un caso fortuito. Es fortuito que a estas niñas las hubieran llevado a este predio y las hubieran violado. El camarista le dice, es inaceptable. Estas son las palabras, es inaceptable la alegación del caso fortuito o la fuerza mayor en este supuesto. Bueno, respecto del Estado Nacional, la sentencia acá vuelve a tomar, ¿no es cierto?, la misma estructura respecto del artículo 1112, que es el factor de atribución genérico de falta de servicio, analiza la naturaleza de la actividad, los medios de los que dispone el servicio, el lazo que lo une con la víctima y el grado de previsibilidad del daño. Pero acá, frente a las alegaciones que ha hecho el Estado Nacional frente a la sentencia de la primera instancia, ¿qué le dice? Mire, primero, cuando vos tratás de imputarle que el Estado Nacional es el garante de una obligación de seguridad, que yo, digamos, le atribuya responsabilidad porque el Estado tenga el deber de prestar seguridad a todos los ciudadanos, no, le dice el camarista, por ahí no. ¿Por qué? Porque no le estás reputando, le dice a la actora, no estás individualizando la conducta que entendés que es irregular por parte del Estado Nacional. Y dice una cita que a mí me resultó sumamente interesante cuando la leía, por eso la transcribo, un fallo de la Corte Suprema que dice
que si le obligáramos al Estado a prevenir cualquier tipo de delitos, sería una actividad extremadamente costosa para el Estado y además sería tremendamente invasiva de las libertades personales. No es que yo lo responsabilice al Estado por su deber genérico de darle seguridad a los habitantes. No, es necesario identificar un deber jurídico concreto e indeterminado que nazca de de las distintas, o de un contrato, o de la titularidad del predio, ¿no? Entonces, si bien es cierto, empieza a analizar, dice el Estado Nacional, dice, ¿era titular del predio donde se desarrollaron los hechos? Sí, sí. Dice, miren, acá se trata de un típico contrato de concesión. Y hace cita a Doctrina, lo cita Marienhoff, lo cita Bielsa, lo cita Bullrich. Dice, la concesión, el contrato de concesión significa una delegación, es decir, una gestión indirecta para procurar el desarrollo de los objetivos del Estado, pero no equivale al abandono. No significa que el Estado abandone esto, ¿no? El Estado Nacional, entonces, en su condición de autoridad concedente y titular del predio, conservó precisamente estas facultades de ordenación, regulación y control sobre la actividad de la firma concesionaria que prestaba el servicio público de transporte de ferrocarril. ¿Qué medios disponía? Le dice el camarista al Estado Nacional, ni alegaste ni probaste haber cumplido de manera correcta tu deber jurídico de obrar. Tenía el deber jurídico de obrar, como porque ya digo que la concesión no significa abandono por parte del Estado de la titularidad de esos predios. Había un deber jurídico expreso y determinado a cumplir y observar las disposiciones normativas que fueron elaborados en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, el pliego, precisamente. Cuando habla de la naturaleza jurídica, con cita, como dije, de doctrina y de jurisprudencia respecto de lo que es el contrato de concesión, dice en el pliego estaban establecidas, y lo analiza el camarista, obligaciones y deberes jurídicos también para el Estado Nacional, que era titular del dominio de ese predio, por más que había otorgado la concesión del mismo. Y nuevamente vuelve a decir, acá tengo un deber jurídico que me nace de la titularidad del dominio de ese predio, pero debo analizar este deber jurídico aplicándole los estándares reforzados de debida diligencia en protección de la mujer, ya que ese estándar, le dice acá el camarista al Estado Nacional, ese estándar obliga a todos los poderes del Estado. No es que le obligaba a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y a vos, Estado Nacional, no te obligaba. No, todos el Estado se ha obligado al firmar esta Convención de Belén do Pará, a firmar la Declaración de la Acción de Beijing, se han obligado todos los funcionarios y todos los sectores del Estado a tomar estos estándares reforzados de debida diligencia en la tutela de la mujer. Y aquí también dice, respecto del grado de previsibilidad del daño, acá sí va a apelar a los viejos artículos 901 a 906 del Código Civil y dice, el Estado Nacional no actuó de una manera razonable conforme al curso normal y ordinario de las cosas, lo cual le va a generar responsabilidad conforme a los términos del Código Civil. Respecto de la ONAVE, la parte actora también apela el rechazo de responsabilidad de la ONAVE. El camarista analiza dos decretos, que yo los pongo acá, los cito, del año 1996 y del año 2000, no me quiero terminar de exceder tanto en el tiempo, que primero crea el ENAVIEF y luego el ONAVI, y claramente cuando establece la responsabilidad dice, no tiene responsabilidad sobre los bienes que han sido concesionados. Estos bienes se hallaban concesionados, por lo tanto, no logra demostrarse cuál es la responsabilidad de la ONAVE, por más porque dice, en algunas partes el camarista dice que el hecho de que la ONAVE tendría algunos vagones abandonados en ese predio de Aedo no llega a demostrar la autora
por qué esos vagones abandonados en ese predio podían generar responsabilidad para el ONAVE. Algún incumplimiento de un deber jurídico concreto de obrar no lo llega a demostrar. Tampoco le atribuye responsabilidad al camarista a la municipalidad de Morón. Dice que la actuación tenía un poder de policía general de seguridad. Su actuación fue regular e inclusive, y tal cual como lo relaté antes, luego de que acontecieron los hechos y dada la conmoción popular, trató de recuperar una tenencia precaria del inmueble a los fines de poder desmalezarlo, limpiarlo, cercarlo. Por eso los agravios respecto de la municipalidad de Morón deben ser desestimados. Sí hizo lugar al daño moral y psicológico, y de nuevamente, para mensurar el alcance del daño, cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Fernández Ortega y otros versus México, donde dice que la violación sexual es un delito sumamente humillante para la víctima, que las víctimas sufren un grave daño, las mujeres víctimas de este tipo de delitos sufren un grave daño severo y por lo tanto deben ser integralmente compensadas por este daño. Si bien es cierto, dice que el dinero no puede mensurar esta pérdida, de alguna manera darle una protección, un resarcimiento por el daño que han sufrido. Entonces establece la responsabilidad para la concesionaria del 40%, 30% para la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y el 30% restante para el Estado Nacional. Es una obligación de tipo concurrente, es decir, que se caracterizan en un solo acreedor con un mismo objeto, pero hay distintas causas en relación a cada uno de los deudores. Por lo tanto, podrá cobrarse contra cualquiera de ellos. Lo más probable es que lo termine cobrando contra el Estado Nacional, porque parece ser que, según leí en partes de la sentencia, la firma concesionaria estaba en default, o sea que posiblemente va a ser muy difícil para estas mujeres cobrarle a la concesionaria del transporte. Respecto de las conclusiones, ¿a qué es lo que quiero llegar después de, si no los aburrí mucho, tratando de explicarles cómo las viejas pautas del Código Civil fueron reescritas en estas sentencias a través de estos estándares reforzados que tomamos de la Convención de Derechos Humanos? Es que en el actual fundamento jurídico de la responsabilidad del Estado, indudablemente debemos apelar a las fuentes convencionales, a todos estos convenios que han sido incorporados en el artículo 75, inciso 22 y demás, donde hay una especial protección a la persona humana. Esto es lo importante. Están impregnando el Estado de Derecho actual en Argentina, y el Estado de Derecho siempre ha sido tradicionalmente el fundamento de la responsabilidad del Estado. Ahora tendríamos entonces un Estado de Derecho convencional, ¿no? Bien, hay distintas fases o distintas perspectivas para tomar la responsabilidad del Estado, y estas tres ideas que yo ya las anticipé cuando comencé la exposición, las vuelvo a remarcar. Hay una fase especialmente preventiva, hacer foco en el derecho humano que se trata de proteger. Me encantó eso del comienzo de la sentencia. El camarista dijo, acá hay una especial protección a la integridad de 3 mujeres niñas. Y vamos a analizar esto con esta visión, ¿no? Después hay una visión estrictamente resarcitoria, y la otra tercera fase de lo que es la responsabilidad del Estado, que es la de enseñanza. Es decir, nos permite aprender la realidad de los daños por lo que el Estado fue condenado, como forma de control o diseño de políticas públicas. Acuérdense el caso de la Policía Federal, que no tenía protocolo de actuación, y la pobre mujer que fue víctima de su ex marido. Después empezaron a crear los protocolos de actuación cuando iban a la casa de las personas que habían sido víctimas de violencia de género, corrigiendo aquello que se hizo mal, aunque fuera tarde, pero por lo menos lo vamos a corregir. Esta idea de la estandarización de estos criterios. La primera idea del camarista, la valoración cualitativa del derecho.
A ver, acá, ¿qué está en juego? Acá está en juego la integridad física de 2 menores de edad. Entonces acá yo tengo que pasar a cualitativamente ver cuál es el derecho que está en juego para responsabilizar al Estado. Esto es lo que tengo que proteger. Y finalmente, la diferencia entre lo micro y lo macro que los permite. Si yo tengo un caso aislado de responsabilidad del Estado, posiblemente no puedo... saco el resarcimiento para ese caso, para las víctimas. Pero cuando se repiten una serie de conductas por el cual voy a responsabilizar al Estado, en ese caso posiblemente sí sea una manera de diseñar políticas públicas que permitan superar estas condiciones, aunque no sean ilegítimos, pero que están generando daños a las víctimas. Bueno, acá termina, voy a dejar de compartir. Termina mi exposición, espero no haberlos aburrido. He tratado de dar una visión distinta de lo que es la responsabilidad del Estado. Gracias. Gracias. Un diálogo un tanto abreviado para no excedernos en el horario que Liliana tiene habilitado el servicio, así que Sergio, te escuchamos atentamente. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, felicitaciones, doctora Echeca. La verdad que me encantó la exposición y además el tema elegido. Me parece que más allá de que ya llegó, el tema viene para instalarse y desarrollarse muchísimo. Así que en la perspectiva de género en derecho administrativo me parece que es fundamental y en el marco de responsabilidad del Estado mucho más. En relación con eso, simplemente, además que me gustó mucho el tema de la asignación del rol pedagógico que le asigna el Estado, me recordó un fallo reciente de la Cámara Federal en un caso de abuso sexual en el Liceo Militar de Córdoba, en donde justamente en particular el voto de la doctora Montesi, muy interesante, donde toca todo este régimen convencional que es para aplicar y donde habla de esto, ¿no? De que la violencia de género es una práctica estructural violatoria de derechos humanos y que este deber de diligencia genera responsabilidad. O sea, antes, dentro de los fallos que usted mencionó, muchos tienen que ver con la perspectiva del derecho común, pero ya en este fallo, que en realidad es una apelación al auto de procesamiento del juez de primera instancia, pero en ese fallo le dicen el Estado en el marco de una información disciplinaria no desarrolló la evaluación de la prueba de acuerdo a perspectiva de género, o sea, no tomó en cuenta los testimonios, solamente avanzó sobre la demostración fáctica, lo clásico. Entonces justamente le dice, no dio, el Liceo Militar, el Ministerio de Defensa no dio la respuesta institucional adecuada, y excluyó a la víctima en vez de excluir al victimario, y por eso le corresponde responsabilidad, le corresponde en función, ahí no toca el tema de responsabilidad de Estado, pero lo que puede traducirse ahí es inciso D del artículo 3 de la ley, o sea, falta de servicio, omisión de deberes expresos, y me parece que es, por eso, justamente en este fallo reciente, me hacía acordar el tema traído a colación en esta charla, y me parece que va a hacer transversal a muchísimas áreas del derecho administrativo. En esta particular situación es un tema disciplinario, pero va a haber un montón de situaciones que van a generar esta responsabilidad del Estado si se considera que la omisión a estos deberes convencionales van a incurrir en esa omisión de deber expreso que establecía en la Ley de Responsabilidad del Estado. Nada más, muchas gracias. Sí, doctor Kevicius, con todo uso la palabra. En primer lugar, excelente exposición, muy didáctica para mí como cultor de un derecho muy cercano, pero que no es el mismo que el argentino. La función educacional, insisto lo que decía mi colega recientemente, el comentarista, Sergio creo que es, porque no veo, me está tapando allí el celular, y me pareció muy interesante.
En segundo lugar, voy a agradecer muy especialmente al doctor Palazzo, a todos ustedes que me hayan incorporado. Para mí es todo un honor. Y a Tamara, que fue quien hizo de contacto especialmente. Seguiremos en contacto. Estoy con 2% de batería. Por eso pedí la palabra. Me retiro. Y seguimos en contacto. Es un gusto estar con ustedes, recordar nuestra querida unión desde las provincias unidas del Río de la Plata, etcétera, etcétera, etcétera. Los uruguayos firmábamos, cuando declaramos la independencia del Imperio brasileño, firmábamos, nuestros próceres firmaban como orientales argentinos. Orientales argentinos. Nos estamos viendo en la próxima. Gracias. Estoy con 2%. Un abrazo grande. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Está incorporado. Para nosotros es una placa que vamos a poner. Muchas gracias por su compañía. No, para mí. Un abrazo grande. Abrazo. Gracias. Chau, chau. Fabi, muy, muy buena tu exposición. Estamos enriqueciendo al derecho administrativo con este análisis donde se compenetra con el derecho convencional, con la responsabilidad del Estado, con la igualdad de género, es decir, muchos prismas que enriquecen, por supuesto, el análisis dentro de lo que todos compartimos, de que el derecho es uno solo, que lo nuestro es una rama, pero que ahora se enriquece con todas estas cosas. Así que mira todas las felicitaciones que estás recibiendo, Fabi. Así que la vamos a felicitar también a Tamara por habernos incorporado un miembro. Ya les vamos a circularizar con Liliana el currículum del doctor, realmente un currículum que nos llena de orgullo de tener miembros de esa jerarquía, y lo vamos a invitar a que nos dé una conferencia. ¿Eh? Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos. Vayan a votar, por favor, todos los graduados, egresados que puedan.